Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio del Departamento de la Escuela Sabática en la Asociación General. Otra vez estamos, gracias al Señor, con nuestra querida hermana Raquel, regresando de Central América, y tiene muchos saludos para todos ustedes. ¿Algunas palabras, Raquel? Sí, quisiera saludar desde aquí a los hermanos de Honduras y a los hermanos de El Salvador. Pudimos realizar seminarios en ambos países y quiero agradecer al Señor y también a los hermanos por esta oportunidad. Fue un tiempo muy hermoso que pudimos compartir y ruego que la bendición de Dios les acompañe. Muchas gracias. Amén, amén. Yo también agradezco al Señor que todo fue bien en el viaje, gracias al Señor. Bueno, tenemos también una linda lección, que habla de un otro héroe de fe. Y vamos a ver los detalles en esa lección y tenemos mucho que aprender de ella. Pero antes de empezar nuestro estudio, vamos a hacer una oración en silencio, invitando la presencia de nuestro Señor en nuestro medio. El título de nuestra lección es muy sencillo. Aquí le puedo mostrar eso en la pantalla. Y dice solamente di la palabra. Y vamos a ver de quién se trata en la lección. Hacemos un repaso de la estructura. Y aquí tenemos el primer subtítulo, que es un centurión solidario. De una vez sabemos de quién está tratando la lección. Trata del centurión. El centurión creyente, el centurión fiel. ¿Y qué sucede con ese soldado, con este oficial del ejército romano? Vamos a ver en el principio de nuestra lección. Lo presenta la primera pregunta. Esa lección tiene bastante subtítulos, casi cada pregunta tiene un subtítulo, que significa que prácticamente los subtítulos indican la línea de donde podemos extender nuestros pensamientos y nuestras interpretaciones de los textos. El segundo subtítulo dice solicitud de la sanación por la fe. Y es interesante, en esa lección se puede, por ejemplo, poner a discusión varios puntos interesantes. Uno de ellos es que alguna gente piden del Señor pero no recibe, y otras piden y lo reciben. Y en esa lección podemos ver qué fueron, por ejemplo, los principios que se cumplieron en la petición de este centurión, y cómo él recibió una respuesta inmediata, y de esa manera podemos tener una orientación de los requerimientos del Señor relacionados con las oraciones y con la fe. Siguiendo adelante, vamos a ver el otro subtítulo, consciente de su indignidad. Es una calidad muy importante que nosotros de ninguna manera debemos perder de vista y cuando estamos enseñando la lección, porque muchas veces hay gente que pide cosas del Señor, pero hasta con una soberbia. Ellos piden hasta que da órdenes al Señor y a Dios que deben cumplirse las cosas, y si no se cumplen hasta tiene una actitud rebelde. En ese caso tenemos una actitud muy diferente, y eso debe reflejarse en las preguntas. El otro subtítulo es un breve mandato es suficiente. Aquí en la pregunta 4 prácticamente empieza el punto central en la lección, donde podemos entender que la fe de este hombre fue prácticamente mucho más avanzada, mucho más desarrollada que la fe de los israelitas y hasta los discípulos de Jesucristo. Aquí tenemos otro subtítulo, una fe increíble
es porque se dice increíble, porque el mismo Jesús admiró ese tipo de fe. Y vamos a ver, podemos analizar también una otra pregunta que podemos analizar, es ¿qué fe es tan admirable, que es mucha fe, que es poca fe? ¿Cómo se puede entender que una persona tiene mucha fe y otro tiene poca fe? Y así, especialmente para los interesados y visitas, puede ser que es un tema muy importante. Siguiendo adelante, tenemos el próximo subtítulo: solicitud y respuesta inmediata. Es el punto muy importante donde podemos dar esperanza a todos ellos que pide al Señor, porque Dios siempre va a responder una solicitud honesta, una solicitud que refleja, bueno, los principios que el centurión aquí estaba demostrando. Y el último subtítulo, con la última pregunta, es hombres y mujeres de fe, donde podemos tener prácticamente casi un repaso, no solo de esa lección, pero de otras lecciones, donde se habla de los héroes, hombres y mujeres de fe, y cómo de una forma milagrosa Dios respondió sus respuestas, sus peticiones. Ellos fueron liberados, fueron enseñados, fueron, bueno, cuidados por el Señor, y eso es muy importante, que terminamos nuestra lección con un tema positivo y agradable para toda la audiencia. Con la ayuda de Dios vamos a hacer un análisis de cada pregunta, y también gozamos de la presencia de nuestra querida hermana Raquel, y vamos a tener más detalles en los análisis. Vamos a ver en la pregunta número 1, ¿qué hombre prominente pidió a Jesús que sanará a su siervo? Vamos a ver, uno es quién es el centurión, el otro es la relación que él tenía con este hombre, porque él no pide para sí mismo un milagro, una sanación. Esa circunstancia es muy importante para entender qué de verdad es este centurión, qué tipo de carácter tiene, qué tipo de persona es esta persona. Bueno, creo que es importante que, para que nos centremos bien en el tema, veamos por qué el centurión estaba en Capernaum. Bueno, Capernaum era una ciudad muy importante que hasta llegó a llamarse la ciudad de Jesús. ¿Por qué razón? Capernaum era un cruce de diversas rutas, de Asia, de África y también de camino hacia Europa. El Señor eligió esta ciudad porque le facilitaba su ministerio y también la divulgación del Evangelio en una forma mucho más extensiva. Y por esa razón había una representación directa del ejército romano en esa ciudad, ya que la importancia comercial, estratégica y administrativa que tenía en la sección norte de la provincia de Judea la hacía especialmente significativa. Por lo tanto, una representación directa de la administración militar romana se encontraba en esa ciudad, la cual estaba representada por el oficial romano, que era militar y administrador, llamado el centurión. Centurión podemos relacionarlo con 100, sin embargo, técnicamente, en la terminología militar romana, implicaba un grupo de 80, que después también podía variar entre 30 y 50. Pero para esta época eran aproximadamente 80 soldados. Y sabemos que las legiones se distribuían a su vez en centurias. Y entonces este centurión era un representante del poder militar y administrativo del Imperio Romano, bajo el cual la provincia de Judea estaba sometido. Por lo tanto, nos damos cuenta que este es un personaje diferente a los que hemos tratado ahora. Su origen era pagano,
era de otra nacionalidad, era romano, se encontraba como representante del imperio, ya que era una provincia conquistada por Roma, y además de eso tenía diferencia lingüística, cultural y religiosa. Por lo tanto, las diferencias eran bastantes y ya nos es conocida también la tensión existente entre la población judía y el poder impositivo romano. Esa es justo la situación estratégica en la que nos encontramos. Sin embargo, aquí la palabra del Señor rompe el marco general de lo que se consideraba por los romanos, y aquí nos damos cuenta de un hombre que era bondadoso, que cumplía grandes cualidades humanas y cívicas, ya que aunque en ese tiempo la esclavitud era legítima y un siervo pues era un objeto más de provecho y uso para el beneficio personal, el centurión no cabía en esta perspectiva general, sino que tenía una consideración especial por este siervo, lo trataba en una forma humana, amistosa, afectuosa. El versículo nos dice, y lo quería mucho. Así que nos damos cuenta que este centurión, este militar romano, era capaz de separar clases sociales por amar a la raza humana como tal, indistintamente de su origen. Y habiendo el centurión escuchado de Jesús, que como decíamos era uno de las áreas Capernaum centrales en su ministerio, y habiendo enfermado su siervo, siendo consciente de los milagros y del gran ministerio de Jesús, sintió el deseo y consideró inclusive la última oportunidad para su siervo herido de parálisis, a punto de morir, para quien no había esperanza y el desahucio ya se había pronunciado, dirigirse a Jesús. Muy bien, muy interesante. Prácticamente esa fue una petición no egoísta. Es una petición para un hombre diferente. No es un familiar cercano, es un siervo. Que significa que este centurión, que tenía un poder increíble sobre, no solo sobre sus soldados, pero también el ejército romano fue como una policía en ese tiempo en el reino. Entonces él tenía una potestad grande sobre los pueblos que fueron bajo el poder romano. En ese caso los israelitas debían obedecer cualquier tipo de ordenanza o de órdenes que una persona semejante podía darle. Y ese hombre, teniendo ese poder civil, se humilló hasta el punto de pedir un servicio de parte de Jesús, y no para sí mismo, pero para su siervo. Entendemos que es un caso muy especial. También tenemos la prueba que si el hombre estaba pidiendo ese servicio es que él confiaba a Jesús. Y sabemos que en este mismo tiempo los judíos no confiaban a Jesús. También vamos a ver que este hombre pagano, este hombre romano, creía a Jesús más que muchos de los fariseos y de los líderes de Israel en este tiempo. Vemos los paralelos y las diferencias de este hombre y muchos otros israelitas en el pueblo de Dios. Siguiendo ahora en la pregunta número 2, vamos a ver cómo continúa, cómo se desarrolla la historia, que soy seguro que muchos de ustedes conoce, quizá todos, pero es interesante que de esa historia tan sencilla podemos aprender muchas lecciones importantes para nuestra vida, nuestras oraciones y nuestra dedicación. La pregunta número 2 dice, habiendo oído hablar del Salvador, ¿por qué mandó el centurión de Capernaum una delegación a Jesús? ¿Por qué mandó una delegación?
Bien, nosotros vamos a ver en esta historia del milagro realizado para el siervo de este centurión que hay un acercamiento que el centurión lleva a término a través de distintas personas hasta que él finalmente llega al punto. Y este sería el primer paso. La primera pregunta nos ha hablado de cuál era la situación y qué le impelió a buscar a Jesús. Bien, ahora él era consciente de la tensión y la enemistad que existía entre judíos y romanos. Y era obvio que él, un hombre de poder y de liderazgo, pues sabía que era una realidad muy patente. Así que con el fin de facilitar o predisponer a Jesús a ayudarle, él habló primero con un grupo de ancianos de los judíos y les pidió entonces que ellos intercedieran a su favor, pues bueno, él consideraba que siendo ellos judíos, pues su cercanía con Jesús era obvia. Bueno, lamentablemente él no conocía la tensión que existía entre ellos, pero ahora estos ancianos judíos acceden y de buen ánimo lo hacen. Y es interesante que cuando ellos se presentan delante de Jesús, le ruegan, es decir, en una forma muy suplicante, muy de urgencia y alarmante, llaman la atención de Jesús solicitándole ayuda especial para un romano, que además era un jefe militar. Y es también interesante cómo lo definen, dice, es digno de que se lo concedas porque nos ha construido una sinagoga y nos ha ayudado. Obviamente sonaba chocante que dirigentes religiosos judíos favorecieran o pidieran que se ayudara a un romano, pues era obvio el odio que existía entre ellos. Ahora, estos ancianos le presentan a Jesús razones por las cuales ellos le recomiendan ante él para que el milagro sí se dé. Entonces, el primero es que es digno, así que ellos, considerando la vida, el comportamiento, las acciones benéficas y la generosidad y la cercanía que el centurión mostraba hacia el judaísmo, lo consideraban apropiado que fuera participante de las bendiciones que Jesús impartía. Y es realmente diferencial el hecho de que estos hombres declaran al centurión digno. Él en sí mismo se consideraba indigno. Y esa es la razón por la cual tampoco se presentó ante Jesús inicialmente. Lo consideraba un maestro tan importante, tan poderoso, era tan impresionante para él y tan digno de respeto y de reverencia, que consideró que era impropio para él hacer eso, ya que él no merecía este privilegio por no ser judío. Entonces, la opinión de sí mismo es que él era indigno. La opinión que los fariseos o los ancianos tenían acerca de él es que sí era digno. Esto nos recuerda de nuevo la parábola de Jesús cuando él habla, bueno, parábola no tanto porque era una realidad en el templo, con el fariseo y el publicano. El publicano se sentía indigno, este fue justificado, el fariseo recitó todas las obras que él consideraba que lo cualificaban y lo dignificaban delante de Dios. Así que este es el primer elemento que constatamos para encontrar un punto de apertura en nuestras solicitudes. Sentir la reverencia, el honor, el respeto, la autoridad de Dios y nuestra indignidad ante Él. Muchas gracias. Es interesante también que la palabra de Dios informa que el centurión oyó hablar de Jesús. Él no lo conocía personalmente. Él no tenía el privilegio de ver cómo suceden los milagros, como por ejemplo los apóstoles y muchos otros judíos
fariseos y otros espías que estaban siempre siguiendo a Jesús y tenían informes exactos de todo lo que ha sucedido. Pero no el centurión. Él solo escuchó y por escuchar tenía una fe firme en que Jesús puede hacer. Es un caso muy especial. Y así, de una forma semejante, se convierte este centurión y en el símbolo de todos ellos que provienen de un origen pagano, pero se convierte en el cristianismo por fe y se entregan y se prácticamente unen con el pueblo de Dios o son aceptados por Dios como hijos de Abraham. Siguiendo adelante, la pregunta número 3. ¿Qué segundo mensaje envió el hombre al maestro justo antes de llegar a su casa? Es otra excepción interesante. Ya Jesús está en el camino de visitar ese centurión y su casa. Entonces se encuentra con otra delegación. ¿Qué tipo de delegación y qué mensaje traen ellos? Bien, el Señor Jesús actuó inmediatamente. Cuando estos ancianos se dieron el mensaje, el deseo de todas las gentes, nos dice que inmediatamente Él se colocó en la dirección de la casa del centurión. El Señor aceptó la indignidad con la que el centurión se sentía delante de Dios. Ahora, cuando Jesús ya se estaba acercando, dice el versículo, ya no estaba lejos, ahora hay una segunda comitiva. Y ahora es otro grupo humano diferente. Dice que son unos amigos de Él. Así que los envía y es muy interesante el mensaje. Porque la primera comisión de personas que fue, hicieron su propio juicio sobre Él. Ahora el centurión envía un mensaje que él mismo formula y dice así: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Fíjense qué impresionante es esto, otra vez. Así que él se sentía indigno como persona y dice también de que entres bajo mi techo. Él sentía que la religión que él había aprendido, la idolatría, las costumbres, el estilo de vida, no correspondían. Él admiraba profundamente la religión judía y había visto más allá del símbolo que los judíos repetían rutinariamente. Él reconocía el nivel superior de verdad y cómo esa religión provenía de Dios. Así que él tenía una admiración profunda y estaba listo para su aceptación. Y entonces, por esa razón, le dice: ni considero que es digno que vengas a mi techo, ni yo mismo voy. En otras palabras, no es que yo no quiera verte, pero yo me considero indigno, yo como persona, ante ti. En otras palabras, tu santidad, tu poder, tu pureza, tus palabras son tan significativas para mí que siento que no soy nada ante ti. Ese elemento, hermanos, es una experiencia increíble que cada uno de nosotros debe hacer. Cuando nosotros nos vemos a la luz de Jesús, entonces nuestro yo, nuestros atributos, lo que consideramos significativo, potencial, maravilloso en nosotros, se vuelve nada ante la magnificencia y el sublime amor y la pureza de la verdad que en Jesús tenemos. Y estos son elementos cualificativos para que nuestras peticiones sean escuchadas y cumplidas. Y ahora viene la segunda parte. Entonces, dice: por lo que ni aún me tuve por digno. Así que di la palabra y mi siervo será sano. Es interesante que él, sin haber tenido un contacto personal con Jesús, habiendo recibido toda la información de segunda o tercera versión,
tiene la absoluta certeza que la palabra de Dios es poder. Y de esa manera ejemplifica a Jesús como el Mesías prometido, tal como lo presenta Juan capítulo 1 al decir, y el verbo fue hecho carne, la palabra. La palabra era la esencia del poder, lo tenemos en la creación, cuando el Señor habló y se hizo, dijo y existió. Y ahora en la redención también se confirma ese mismo principio. Nos damos cuenta que Él estaba más cerca, con todas sus carencias, con toda su ignorancia, que todos aquellos que teóricamente conocían y vivían la verdad. Muchas gracias. Es interesante, es admirable prácticamente ese tipo de humildad y un militar, un oficial militar que tiene en el mando un grupo de soldados de 80 o de 100. Entonces, ¿qué sucede aquí? Algo también muy interesante en ese texto. Primero, podemos entender que el hombre entiende la organización. No solo la organización, pero también el orden que tiene Dios en su reino celestial. ¿Por qué? Porque antes de llegar a una petición a Jesús, Él se dirige primero a los dirigentes en la sinagoga. Entonces Él respeta el orden, ¿cómo se llama? Jerárquico en el judaísmo, porque él como un extranjero no quiere infringir el orden, él no quiere tener una excepción, no. Él va donde corresponde, en la sinagoga, con el sacerdote, los rabinos, que ellos hablan, que manda la delegación. Entonces, ahora, meditando sobre el poder divino, él llega a la conclusión que si Jesús tiene este poder, entonces para él también el espacio, el tiempo, no tiene ningún obstáculo. Él puede decir la palabra ahí y se va a cumplir allá. Igual como en el ejército se entrega un orden del dirigente superior y todos los soldados obedecen. Entonces él aplica su fórmula de cosmología, de entendimiento militar en el mundo espiritual y llega a la conclusión que el espacio no debe tener ningún obstáculo para este hombre, hijo de Dios, este Jesús, que es el Mesías y que es el prometido de Jehová. Y es increíble que en este mismo tiempo ni los discípulos entienden ni una parte pequeña de del poder de Dios en ese sentido. No, recordémonos cuando Jesús bajó de las montañas, entonces sus discípulos no podían sanar un enfermo. Y bueno, la conclusión es que no tenían fe. Estaban pensando de otras cosas, de su primacía en la tierra, de poder, Judá estaba soñando de riqueza. Entonces, esos son elementos que perturban nuestra fe, destruye, consume el poder de la fe y por eso no suceden los milagros o no podemos recibir una respuesta inmediata como este hombre que no tenía quizá tanto conocimiento, pero pudo entender la profundidad del poder divino. Seguimos adelante en la pregunta número 4. ¿Creyó el centurión que el poder sanador de Jesús funcionaba solamente en su presencia o también en su palabra? Bien, es obvio que él lo dice, di la palabra y mi criado sanará. Entonces, él asignó este atributo divino a Jesús. Por esta declaración, él afirmó que consideraba que la palabra y la orden de Jesús era absoluta y total.
por lo tanto era divino. Y este elemento es básico para que también nosotros aceptemos el modo que Dios decida para resolver nuestros problemas o exponer la petición que tenemos. Y él mismo lo explica con algo más de extensión al decir: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Así que fíjense qué interesante. Él usa este paralelismo para decir: yo también me someto a tu autoridad, porque tú lo dices y va a ser así. Entonces, él se coloca bajo Jesús. Y se coloca comparándose como el siervo o como un soldado a quien él mismo da autoridad. Y considera que entonces es su palabra la que prima y el otro obedece directamente. Así que él se coloca como un siervo ante Jesús, a quien considera divino y con máxima autoridad, ante la cual él se postra, inclina y reconoce. Y este es otro elemento que necesitamos para aumentar nuestra fe. Reconocer a Jesús como el que tiene la última palabra en nuestra vida. 2. Cederle la autoridad para que el método que Él quiera usar en nosotros para que su voluntad se cumpla, se la demos a Él. Y que nosotros nos sometamos completamente a ir a hacer conforme Él nos mande. Muchas gracias. Es interesante, otra vez podemos ver la aplicación que este hombre hace del orden militar en las cosas de Dios. Y es interesante que el ejército romano en ese tiempo tenía un orden muy rudo, muy especial, ¿eh? El emperador muchas veces se consideraba un agente de Dios adelante de ellos, y el orden en el ejército no se podía cuestionar, debía cumplirse, también si cuestarán la vida del soldado. Así que este hombre militar tenía una idea de autoridad militar que aplicó en el mundo espiritual con tanto respeto que él pensaba: si los soldados obedecen mis órdenes, ya mucho más debemos obedecer los órdenes de Dios, que eso no podía ni ponerse en duda. En ese sentido, para él, sanar un enfermo, pues para Dios es como una cosa muy fácil. Él dice y se hace. Bueno, la creencia de ese hombre fue increíble. ¿Cómo podía él, con el poco conocimiento que tenía, sin ser parte del pueblo de Dios, educado de la forma romana, educado con toda esa adoración de los ídolos y todos esos dioses ajenos y falsos, solo por tener un contacto más cercano del pueblo judaico y por aprender de las escrituras y quizá también de las charlas de los rabinos, él tenía una admiración de Dios, de Israel, increíble, mucho más elevado que cualquier otro judío que podemos leer en las escrituras de la Biblia. Vamos a la pregunta número 5. Asombrado por tan grande fe, ¿qué dijo Jesús a los que estaban a su alrededor? Bien, Jesús exclamó una gran verdad que impresionó a sus oyentes y que fue también un ejemplo para nosotros hoy. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. Y pensemos que los que le seguían eran judíos. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lo cual era realmente impactante, ya que está hablando a judíos.
que le están siguiendo porque teóricamente lo consideran un maestro. Ahora, él, un pagano, lo considera Dios. Y eso es lo que hace especialmente significativa las declaraciones que el centurión romano pronunció. Se sometía él mismo ante la autoridad divina, solicitaba con toda consideración y máximo respeto y con sublime reverencia la presencia de Jesús y la indignidad de él. Esa comparación siempre entre la humanidad y la divinidad es algo que debería sobrecoger nuestras almas y llevarnos a hundirnos en el polvo para permitir que Dios nos eleve con su gracia y su poder y que ese milagro de renovación se lleve a cabo en nuestra vida, así como se produjo en este siervo del centurión. Así que es un ejemplo, es un desafío, es un elemento de reflexión para nosotros hoy, pensar si en la misma intensidad y con la misma certeza e insistencia solicitamos la intervención de Dios para bien. Es interesante que eso no es la primera lección que habla de gente afuera del pueblo de Dios, ajenos, extranjeros, que tienen una fe increíble y más grande que a los judíos. También hablamos, si se recuerda, de otro militar de Siria, en Amán, que tenía una fe de una noticia que vino de una de sus sirvientes, una muchacha joven. Entonces, los israelitas vivían cerca del profeta, pero no se aprovechaban de su poder porque no creían en él. Igual los judíos estaban con Jesús, pero no podían entender, ni creer, ni sobrepasar sus entendimientos humanos y carnal en ese momento para entender quién es este hombre. Qué gran privilegio tienen ellos a tener Mesías, un santo ser dentro de la sociedad judía en este momento. Pero siguiendo adelante vamos a ver la pregunta número 6. ¿Cuánto tiempo le tomó al Salvador a conceder el deseo del hombre? Me imagino que muchos judíos estaban ahí cerca, vecinos, que también tenían algunos deseos, pero ningún de ese deseo fue contestado. Pero el deseo de este hombre sí fue contestado. ¿Y cómo fue contestado, Raquel? Inmediatamente se cumplió literalmente la petición del centurión que dijo: di la palabra y mi siervo será sano. Y se nos dice que entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así que él no llegó a ir a la casa del centurión, pero ahora él sigue ese mismo principio que el centurión le había dicho, para confirmar la fe de él. Porque él le dijo: tú di la palabra y sanará. Y ahora dice: conforme a lo que tú creíste, te sea hecho. Hermanos, conforme a nuestra fe, así se nos hace. Esta es una fórmula espiritual fundamental. Tanta fe tenemos, tanto recibimos. Tanto solicitamos de acuerdo a los principios de Dios, tanto recibimos. La motivación por la cual pedimos para hacer el bien, para ser de bendición, de ayuda a otros, conforme creíste, así te sea hecho. Aquí tenemos los elementos de las razones de la petición, el modo de la petición y el proceso de espera ante esa petición. Y fue absolutamente instantánea. Y de hecho, la versión del Evangelio de Lucas nos presenta que cuando ellos llegaron a su casa, hallaron que el siervo que había estado enfermo estaba totalmente curado. Así que ellos fueron a casa aceptando ya que el milagro se había hecho.
y cuando llegaron a la casa con certeza lo confirmaron. Pero ellos la aceptaron ya como una realidad, porque sabemos que ya no hubo insistencia, no, pero ven a casa igualmente, no. Con esa declaración el centurión se sintió absolutamente satisfecho. No tenía ninguna evidencia de que la palabra se había cumplido. Sin embargo, la aceptó con antelación como un hecho, tal cual él lo había pedido. Y realmente ese es un elemento básico. Él no pidió evidencias. Él no pidió señales para creer. Él aceptó a Cristo como Dios, asumió absolutamente su autoridad en su vida y se sometió completamente a su voluntad. Así es. Y qué triste es la situación con los otros judíos. Me recuerda una historia en el Talmud, que está escrita en la historia judaica, donde un hombre judío fue muy enfermo y estaba casi muriéndose cuando sus propios hijos y familiares, que fueron cristianos, se acercaron de él y lo pedían que aceptara a Cristo porque Pedro estaba ya por venir en la ciudad y podía sanarlo. Entonces, en lo mismo tiempo, está escrito en el Talmud, que fueron los judíos, los rabinos, los amigos del anciano, que lo decían de otro lado: no aceptas, no aceptas, mejor morir en la enfermedad, pero no cambiarte de fe. Entonces dice el Talmud que en esa situación de desesperación, de una vez jalándolo al cristianismo y otros jalándolo al judaísmo, murió el hombre sin tomar ninguna decisión. Entonces es muy parecido a la situación del pueblo judaico en ese tiempo, porque mucha de la población podía ver los milagros de Jesús, pero también escuchaban las críticas y los informes negativos de los fariseos, que eso no puede ser, que ese no es el Mesías, que viene de Nazaret, y sabemos todos otros puntos que ellos usaban. Y el pueblo, muchos de ellos se quedaban indecisos, neutral. Pero este hombre, el centurión, no fue neutral. Él entró en acción. Él envió una delegación. Después envió segunda delegación, sus amigos, y declaró su fe tan claro que ningún otro, ni los discípulos, podían declararla lamentablemente en ese tiempo. Vamos a ver ahora la última pregunta y en el cierre de esa lección. ¿Qué marca la diferencia ante el Señor? ¿Raza, nacionalidad, puestos, antepasados o fe? Bien, Gálatas 3:7 contesta en una forma contundente y simple. Sabed, por lo tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que el centurión era un hijo de Abraham por fe. En comparación a la duda, la incredulidad y el rechazo que aquellos que sí eran legítimamente o genéticamente por el linaje de Abraham, no eran los auténticos hijos de Abraham. Así que no es tanto el origen, la raza, la nacionalidad, el cargo o la fe. Es la fe, de acuerdo a la pregunta, lo que realmente marca la diferencia. No hay nada que nos pueda justificar por parte nuestra delante de Dios. La fe también es un don que el Señor otorga al ser humano. Y es nuestro privilegio aferrarnos a esa fe como el acto por medio del cual, a través de la voluntad, afirmamos y hacemos nuestro al Señor Jesús como único Salvador y Redentor en nuestras vidas. Y por esa razón, en Mateo 8:11 se extiende ese mismo pensamiento al decir: por Jesús mismo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Así que no era exclusivo el linaje Abraham, Isaac y Jacob. Dice que muchos, y se lo dijo en vida a los propios descendientes de estos tres grandes patriarcas.
quiera el Señor ayudarnos, que nosotros seamos esos muchos, que vengan de Occidente, que vengan de Oriente, que tengan otra nacionalidad, otra raza, otros antepasados, otros cargos, pero tengan la fe auténtica de creer en Jesús como Salvador, en aceptar su autoridad en nuestras vidas y de obedecerle por fe, por principio, en toda circunstancia. Y muy interesante, prácticamente podemos anotar varios principios de la fe del centurión. Primero, él pidió una sanación no por sí mismo, él no quería beneficios para sí mismo ni por su familia, tanto como para una otra persona. Entonces, tenía un deseo genuino, un deseo que fue limpio de, ¿cómo decir? Del egoísmo. El segundo que nos notamos de ese personaje tan interesante es que él creía incondicionalmente a Jesús. Él creía que Él es Dios y lo obedecía y mantenía una relación con Él, igual como que Él fue un general en el ejército que tenía una autoridad absoluta sobre todo que puede pasar en su vida y también en su casa. El tercero que podemos notar es que él tenía una actitud absolutamente humilde. Él tenía una opinión de sí mismo que él no es digno. Él tenía un temor de Dios, un respeto de la divinidad, que muchas veces yo deseo también que podemos ver nosotros hoy en nuestras iglesias, porque muchas veces nosotros estamos en el templo, pero es como que no es un templo, es como que es una casa de cualquiera. Pero no es el caso de ese centurión, porque él dijo, yo no puedo, yo no soy digno que tú entres en mi casa, ni yo soy digno a encontrarte y a hablar contigo. Es una demostración de respeto y humildad que no se ve en otro lugar. Además de eso, vamos a ver que él llegó hasta el punto de entender que la presencia en vivo del Mesías no fue necesaria para que se cumpla su petición. Porque para Dios ni el espacio, ni el tiempo, ni cualquier otra cosa tiene un obstáculo. Dios es sobre todo, es omnipotente. Y esta fe prácticamente no vemos en los judíos, por lo menos en las escrituras no se ve. Por eso Jesús admiró esta fe. Entonces entendemos que si nosotros tenemos esta misma actitud y seguimos los mismos principios, podemos también recibir una contestación rápida, una respuesta rápida de nuestras oraciones y de nuestras peticiones. Queridos hermanos y hermanas, como ustedes pueden ver, no depende de nuestra educación, no depende de nuestra posición en la iglesia, no depende de nada más que a nuestra fe, confianza y dedicación a Dios. Vamos a tener ánimo y seguimos adelante. Le deseamos un feliz sábado y también le deseamos mucho gozo y alegría con esta lección y éxito en su vida espiritual. Con la ayuda de Dios nos vemos en la próxima semana. Amén.